Bienvenidos y bienvenidas todos ustedes al Furgón de Cola. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Otra vez estamos de vuelta aquí, Alex. Nos sentamos y comenzamos a hablar de temas locales inicialmente, después para pasar a asuntos nacionales e internacionales y de pronto, si nos ocurre, hasta podemos conversar de temas intergalácticos. Adelante. Interplatanarios. Intergalácticos. Buenas, querido Paya, buenas, querida Raica, querido Giovanni, querido Álvaro y a todos los que asisten pues a este Furgón de Cola de la redacción central. ¿De dónde llegaste? ¿Fuiste a Santa Cruz? Sí, estuve en Santa Cruz ¿Qué tal estuvo? 3 escasos días. Helado? Mucho frío. Mucho frío. Y cuando hace frío por allá, realmente sí se siente el frío. Hace frío, ¿no? Y había una cosa que llamaba la atención, mientras en Santa Cruz hacía mucho frío, resulta que muy cerca en Cuatro Cañadas había una inundación como nunca había sucedido en este tiempo, y realmente uno se pregunta a qué tiempos estamos llegando con este cambio climático, cuando en la vida se había visto una inundación en junio, en tiempo en los que estamos todavía de otoño, una inundación como ha ocurrido la pasada semana en Cuatro Cañadas, en Santa Cruz. Bueno, inundación ha sido lo que ha ocurrido también este fin de semana en el ámbito político a nivel boliviano, y no solo ya por las convocatorias que lanzaron por su lado Arce Catacora, un ampliado de sus ministros, diputados, etcétera, tratando de ganarle de alguna manera protagonismo y cabecera a Evo Morales, que también se reunió y tuvo ahí su ampliado con las 7 federaciones en el Chapare, en la cual pues lo ratificaron como el único candidato posible para el 2025, no solo por eso, sino además por la constitución de todos. Apareció Goni como Munra el inmortal, ¿no ve? Y nos tira una granadita, que una bomba de ensayo. Hay que contextualizar quién es Munra el inmortal. Munra el inmortal es Thundercats, ya, claro. Sí, lo siento, para las generaciones, la generación de cristal no debe entender quién es Munra el inmortal. Pero bueno, es un personaje que se niega a morir y de rato en rato pues adquiere poderes sobredimensionados, que a mí me parece que es lo que ha ocurrido con Goni, es decir, después de 20 años viene, se aparece y nos da una constitución, ¿no es cierto?, como propuesta, y esto causa un revuelo total porque todos han tenido que hablar de la famosa constitución, hacer análisis sesudos, que si el parlamentarismo aquí, que si el parlamentarismo allá, que si el presidencialismo, etcétera, etcétera. Es decir, todos han hablado de la famosa constitución de todos, que así la ha calificado Gonzalo Sánchez de Lozada, además con el auspicio de Consortium National Law Center, ¿no? Que este es uno de los think tanks que hay miles, cientos en Washington DC, que yo los conozco su funcionamiento, y que seguramente es del ala liberal mundial, y que pues ellos lo han debido ayudar, o Goni es también parte de esta ONG o think tank, como ellos le llaman, y nos lanza la constitución de todos. Pero yo digo, más allá de estos análisis de que si está mejor, que si es mejor el parlamentarismo, que si esto y lo otro, el impacto, ¿no ve?, que tiene políticamente nos está diciendo algo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos dice? Primero, Evo Morales es la consecuencia del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. De alguna manera, históricamente están unidos. Pero a partir de eso, o sea, no ha habido una reconstitución o una reconstitución efectivamente de una oposición que sea contraria y que pueda superar al modelo que nos planteó en su constitución el movimiento al socialismo, es decir, del Estado plurinacional. Es decir, la oposición no ha sido capaz de articular internamente en lo nacional algo como esto, ¿no? Y estás hablando como la oposición. Y estoy hablando como la oposición, efectivamente, pero es así. Yo digo, ¿por qué tanta bola? Que además es un anciano de 93
años. ¿No pero cierto? a ver. ¿De qué se trata? A ver, ¿de qué se trata, Alex? A ver, yo primero pienso que no hay que quitarle el valor al documento, porque al final de cuentas, toda propuesta que venga, y venga de donde venga, debemos ser capaces de mirarla, de observarla, de analizarla. De pronto podamos encontrar algunas posiciones que resulten siendo interesantes. Porque si de hecho partimos, como está partiendo el gobierno, de decir, bueno, es de una persona que fugó hace 20 años, que le debe a la justicia y que por lo pronto no puede agarrar y decir nada, creo que nos estamos equivocando y estamos entrando en ese mismo que siempre estamos reclamando, es decir, que de propuesta, que de análisis, que de discusión para intentar avanzar como Estado, porque todos ya nos damos cuenta que más allá de que se haya escrito una constitución hace, qué sé yo, 14 o 15 años, resulta que la misma con el transcurrir del tiempo es posible que ya no esté a la respuesta de lo que queremos los ciudadanos. Entonces, yo digo que siempre, más allá de donde vengan las propuestas, yo pienso que primero hay que tener un poquito la calma de sentarse, de leer y de pronto encontremos qué cosas, porque al final de cuentas si decimos esto nos está diciendo lo que es... No estás diciendo nada de lo que yo no esté diciendo. No estamos en desacuerdo. No, yo creo que estamos en desacuerdo, en desacuerdo, ¿por qué? Porque vos comienzas diciendo que esta es la consecuencia, porque la oposición no sabe dónde está parada y demás cosas. Eso se constituye en la forma, el fondo es lo que dice ahí. Distinto fuera ponernos a analizar algo de ahí. Es lo que yo estoy diciendo, eso es el fondo del asunto. De hacerte renegar. Y vos no estás diciendo nada que sea contrario. Es decir, yo lo que estoy diciendo es que efectivamente en todos estos años, porque que se fue el Gonzalo Sánchez de Lozada y que se ha implementado el Estado Plurinacional, no ha habido, ¿no es cierto? O por lo menos mostrame, ¿no es cierto? Que la Comunidad Ciudadana o el Samuel o el Tuto o el Camacho hayan hecho el esfuerzo siquiera, ¿no es cierto?, de articular una narrativa como esta. Pero no tampoco una propuesta. Entonces, espérate. Entonces vos dices, no, sí, qué bonito, sí, qué bonito, está bien. Aquí deben haber cosas interesantes que a unos les guste más que a otros. Pero el asunto es, ¿no es cierto?, ¿quién es el que está, el que está formulando esto? ¿Cuál es la ausencia que nos demuestra este documento? Porque claro, viene un documento y vos dices, no, hay que analizar. Claro, todo el mundo lo ha analizado y deben haber cosas excelentes, ¿no es cierto? Cosas que quieren cambiar y otras que no. Sí, que pero no terminemos, no comencemos intentando quitarle todo el valor. Gonzalo Sánchez de Lozada, que obviamente es una figura histórica y política a nivel boliviano, eso yo... ¿Quién lo puede negar? Es decir, es central en la historia de la política boliviana, pero después de 20 años, ¿no es cierto?, de que está el movimiento... Que venga y que diga, está bien, ¿cuál es el problema? Está bien que venga porque nos demuestra que internamente no ha habido un esfuerzo de una posición articulada por hacer un documento de estos, así. Entonces, claro, Alex, tiene que venir el CONI para darnos eso. Perfecto, es tu posición, Alex, pero mucha gente dirá... ¿De quién más? Escúchame, es que mucha gente dirá, una propuesta de Goni es como si Evo Morales también haga una propuesta. Entonces, que la haga. Pero si de eso se trata, es que no te ahogues en algo que para muchos puede ser lo contrario. ¿Cómo? A ver. O sea, lo contrario en el sentido de decir que puede tener un apoyo respecto a este documento. Estoy seguro. Y es importante, sí. De pronto, a ver, habría que leerlo y una vez que vayamos a leerlo absolutamente todo, podamos sacar cosas que sean interesantes, ¿no? Claro, por eso nada raro que estén planteando ahí, por ejemplo, el asunto de la descentralización, la desconcentración del Estado. Es algo que venimos reclamando. Ahora sí, plenamente de acuerdo en lo que dices, que la oposición, lamentablemente, durante estos cuantos años, 17 años de gobierno del MAS 14, 20, sí, son 17 años, 2006 al 2023 son 17 años, que lamentablemente la oposición no ha podido generar un documento serio que represente un norte, una visión de un país. Estos documentos
por lo general se generan, se escriben, se empastan, se anillan y se distribuyen y se presentan antes de las elecciones como si se tratase solamente de cumplir un requisito y punto. Sobre eso, por ejemplo, Comunidad Ciudadana, Creemos y otros partidos políticos no han tenido la capacidad de seguir insistiendo en su propuesta. Y eso pues dice que esta oposición, esta gente que está metida en política, no tiene la suficiente seriedad de construir una visión de país. Eso es lo que nos está demostrando hasta ahora y en eso estamos plenamente de acuerdo. En eso estamos plenamente de acuerdo. Pero no debemos plenamente de acuerdo contigo. Que no debemos agarrar estoy plenamente de acuerdo contigo. Quitarle valor. Estoy plenamente de acuerdo contigo también, así como tú estás de acuerdo conmigo en el otro elemento, estoy de acuerdo contigo. Mira, y ¿cómo lo he vamos dicho, encontrando consensos? y lo he dicho, consensos. Ya, y lo he dicho al inicio, aunque con un lenguaje ya, así que no ve, ya medio sarcástico, ¿no? Inclusive, ¿no? Pero sí, efectivamente este documento, como dije, analizado, etcétera, puede tener cosas muy buenas, propuestas muy buenas, que yo diría, ¿no es cierto?, que podría asumir también la oposición si es que le gusta. Claro, porque ya que ellos no nos han mostrado nada en este momento, a mí me parece una jugada estratégica bárbara. El señor tiene 93 años. No lo ha hecho solo, pero obviamente lleva el peso histórico de su figura, ¿no es cierto? Por eso también estalla, ¿no? Entonces este señor tiene 93 años, también está cercano, pues como todos nos dirigimos al mismo tiempo, entonces lo que ha hecho es, querer dejar un legado y además remover, yo creo, de manera está bien, y se necesita en el país remover un poco el avispero, porque en asuntos políticos no debemos acostumbrarnos o nos hemos estado acostumbrando a querer discutir solamente una propuesta donde si yo he dicho que esto es blanco, tiene que seguir siendo blanco. Así nos lo ha enseñado el MAS en estos años y aún pretende que esto continúe. Lo que llama la atención decía esto, ¿no? Que los partidos políticos que participan en las elecciones nacionales presentan una propuesta y después de que terminan las elecciones no han tomado el poder, me estoy refiriendo a los partidos de oposición, no continúan con esa de pronto su convicción, su emoción de elaborar una propuesta y no la siguen promoviendo. De lo que se trata es que la acción política de la oposición debe estar centrada en dos caminos o en dos frentes claramente que están marcados. El uno es hacerle el control, la oposición al gobierno, seguirle paso a paso, que es la esencia mismo como partido de oposición, pero al otro lado están pues en la obligación de construir cierto tipo de ideas que en el transcurso del tiempo, transcurso del tiempo vayan haciéndose propias de los ciudadanos. Por ejemplo, digo, ¿por qué no? Los partidos de oposición insisten y reinsisten con la necesidad de rediseñar la administración del Estado, porque no es posible que ya a estas alturas de la vida tengamos que seguir viviendo con alcaldes que son los que solucionan los problemas locales de absolutamente todos los municipios, y en el caso de Chuquisaca nosotros observamos de alcaldes que tengan que estar llevando un chancho, ajipas, naranjas, singani, vino, cañazo, macerado, qué sé yo, para regalar a las autoridades para que ellos, entre comillas, les hagan el favor y les den proyectos de 2 millones, de 3 millones. Ese tipo de gestión ya no debe ir a estas alturas, y eso implica pues decirle al poder central que cierto tipo de responsabilidades, cierto tipo de recursos, incluso para que sean mucho más eficientes en cuanto a la ejecución, tiene que dar a las gobernaciones y a los municipios. Y me llama poderosamente la atención que los partidos políticos no trabajan en esa línea, y eso definitivamente es pues muy cuestionable, y quisiéramos tener partidos políticos que sean activos por una parte en lo que es su esencia como oposición ahora, pero por otra parte activos en el sentido
de generar cierto tipo de ideas con las cuales la población pudiera identificarse en el propósito de cambiar la concepción de la administración del Estado. Si vos estarías en Santa Cruz, en Beni, en Pando, les preguntarías, ¿ustedes están de acuerdo con que este Estado, con este tipo de administración, donde ustedes alcaldes tengan que ir y viajar cada vez a La Paz para que les den 2 o 3 millones? De pronto pueden decirte no, si es no, entonces generemos una idea de cambio, porque las cosas no están escritas en qué, se dice en piedra y podemos cambiar. Está bien, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, por eso te digo, o sea, no solo no ve que todos estos, o sea, además, una constitución política es pues un ordenamiento del poder y la clase política, que es la articuladora, obviamente, entre la sociedad civil y ese poder, tiene que ser capaz de imaginar horizontes diferentes y horizontes posibles. La oposición tiene que activar también, digamos, esa ala de pensamiento y no lo hace. Por eso yo digo, está bien, nos lanza esto Munra Inmortal, ¿no ve? Y de alguna manera prende, pues, algo, ¿no ve? Y una conciencia que todos los bolivianos teníamos desde hace mucho tiempo, porque hablamos y decimos y nos metemos en la bronca del MAS y decimos, ¿por qué oposición no hay? ¿No es cierto? Eso es lo que habitualmente y a veces de manera muy banal, ¿no es cierto? Lo decimos y lo vamos repitiendo. Entonces, si bien esto puede tener cosas muy interesantes, como dice el Paya, y lo debe tener, y debe haber gente que esté más de acuerdo, y hay gente que también esté menos de acuerdo, lo que hace es de alguna manera desnudar la capacidad o la incapacidad que tiene la clase política de generar también, digamos, horizontes posibles de futuro diferente en Bolivia. Y no solo, digamos, entrar a la política para valerse del aparato público y estar ahí felices, ¿no es cierto?, con una oposición que es básicamente estática y no poder movilizar otras cosas. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención, porque he escuchado, se ha regado pues de todo. De todo. Todos han hablado, han analizado hasta la última coma. Al otro pero lado, bueno, lo que Alex, tiene que llamarnos la atención es el momento claro, estático de la política boliviana, estacionario. Eso, a ver, al otro. Hay Ya. Voy a comenzar con José Rocha. Que ahora está activo, nos ha dado 2 comentarios. El otro tema es el de esta chica que murió. Lo vamos a hablar más rato, ¿ya? Enseguida, pero con respecto a esto de la llamada Constitución de Todos, José Rocha, buen día, dice: Mondragoni, ¿no? Mondragoni, tardó 20 años para proponer. Parece que, pese a los años, no contextualiza la política latinoamericana y menos las transformaciones legislativas de Europa. Tomamos de donde viene ese documento, en su versión número 22 del 2023. Quizás en los próximos 20 años, en la versión 40, sea viable. Bueno, ese ya es igual, ¿no ve? Un análisis del contenido, ¿no es cierto?, del documento de parte de nuestro amigo José Rocha, y así. Entonces, el asunto es que este documento está haciendo pensar a la gente, por lo menos, está haciendo discutir a la sociedad boliviana, y eso es algo que en todo este tiempo la oposición actual, ¿no es cierto?, que tiene representación parlamentaria y en todos los estratos, digamos, del Estado boliviano, no lo ha logrado, ¿no ve? Entonces, esa es una gran llamada de atención y por lo menos a mi criterio moviliza y puede movilizar, yo creo, así sea, venga de porque han querido satanizar, porque viene de Goni, obviamente, y porque viene de Goni también tiene este impacto mediático, ¿no ve? Pero si moviliza a la sociedad política boliviana, a la sociedad civil, para discutir realmente qué demonios está pasando en la política y con nuestros políticos y cuáles son sus tareas y qué es lo que nosotros esperaríamos para interpelar también el estado de las cosas en Bolivia, pues está bien. Sí, hay que partir de esta propuesta para continuar interpelando al Estado, porque esa debe ser la función de los ciudadanos. No se trata de decir de empezar a molestar o a jorobar cuando querramos al Estado, sino que empezar a interpelar sobre situaciones que de pronto se presentan y las vemos como que ya no son sostenibles en el tiempo, o de pronto ya no son pues sostenibles para este mismo tiempo en los cuales estamos viviendo tiempos de transformación. Aquellos
ello definitivamente no puede ocurrir. Otro elemento que yo quería destacar es que al final de cuentas Goni sigue siendo ligado un hombre al MNR, el MNR todavía no ha desaparecido y en el marco de la historia política el MNR ha sido un partido que se ha caracterizado por hacer transformaciones significativas o grandes en el país. También hay que tomarle también este elemento porque al final de cuentas la historia no la podemos borrar por una simple concepción política, decir si yo quiero lo veo de este lado o del otro lado, no, eso es la realidad y del día de mañana seguramente con el MAS vamos a tener la misma situación, que de pronto como todo partido político tienen sus momentos pues altos en los que realmente ejercen una gran influencia, pero hay otros momentos también ya por la pelea interna, por el desgaste político, o de pronto por el surgimiento, o de pronto por el surgimiento también de nuevas tendencias políticas, es que los partidos políticos que antes eran fuertes terminan siendo también chicos, y eso es la dinámica definitivamente que nos ofrece la política, y algún día también, seguramente, si es que así lo ocurriera al MAS, pues tendremos que considerar que el MAS en su momento ha sido un partido muy determinante en la historia política de nuestro país, así nos guste o no nos guste. Así es, bueno, y del retorno a la República que nos propone Gonzalo Sánchez de Lozada, vamos a aterrizar pues aquí, localmente, y vamos a comenzar con la opinión de José Rocha, que me parece es una entrada interesante a lo que sucedió este fin de semana, lamentablemente, querido Paya. ¿Vos no estabas o ya estabas? El sábado. Bueno, el sábado había un concierto de cumbia, tengo entendido, un festival, ¿no? ¿Qué personajes? Un festival de cumbia en la Jastambo, y la mayoría de los que fueron eran gente joven, porque yo ni conocía los nombres de los grupos. En realidad el grupo de atracción era ¿qué personajes?, ¿no? Por eso, ¿qué personajes? Yo no conocía, pero había sido un grupo con mucha raigambre en el público más joven, ¿no? Sí, porque en realidad es un artista que recopila canciones de cumbias de todos los artistas, y eso hace realmente versiones. Claro, no, hace diferentes versiones, y realmente eso hace que su presentación, su modo de dar la música sea pues interesante, ¿no? Porque puedes escuchar de todo. Paya el cumbiero. El conocedor, además. ¿Cómo no? A Paya lo podemos mandar al cuerpo de baile de Marollo, y lo ve porque hay uno de las chiquillas y hay otro de los chiquillos. De los lindos chiquillos. De los lindos. Quizás ya no sería lindos chiquillos, serían solo chiquillos. Con el aporte de Paya ya no serían lindos. Serían solo chiquillos. Serían solo chiquillos. Ya bueno, no sería José Rocha dice entonces, bueno, para contextualizar, para no caer en lo que hace Goni, según José, entonces hubo una avalancha, ¿no? Hubo una avalancha en la cual lamentablemente perdió la vida una chica, una pequeña de 17 años, porque eso es estar comenzando la vida igual. Entonces, chuta, hasta ahora, no, la gente no salimos de nuestro asombro que ocurra esto en una ciudad tan pequeña como Sucre, y que además, mucha queremos saber, o sea, por qué se dio, si hay responsables de este asunto, y eso es lo que comenta José Rocha. Dice, buenos días, ¿la muerte de una adolescente en una avalancha humana es feminicidio? Se pregunta. ¿Murió por ser débil? ¿Por ser pequeña y mujer? ¿Por qué no habían círculos de seguridad que no permitan aglomeración en la puerta? En los conciertos de verdad son 3 círculos de seguridad distanciados, y uno no pasa el primero sin entrada en vano, y no puede aglomerarse en una puerta acrecentando la vulnerabilidad. El municipio se lava las manos diciendo que cumplieron con el alquiler, el depósito, seguridad privada y la policía. Hay que asumir responsabilidades para mejorar. No es posible enviar a adolescentes a un bar abierto y concluyan muriendo, y los garantes de derechos se lavan las manos. Esto afecta la imagen de la ciudad, que parece pueblo. Solidaridad con la familia de la víctima. ¿Qué opinas? ¿Qué hay que decir sobre esto? Primero, que es una situación lamentable. Ha habido una presentación de un protocolo de seguridad. Ese protocolo ha sido aprobado por la alcaldía, ha sido de conocimiento también de la policía, ha habido presencia de gente de la alcaldía, de la policía, y se ha actuado en función a ese tipo de protocolo. Lamentablemente, este protocolo en los hechos ha sido rebasado, porque hubo
cantidad de gente que esta mañana nos indicaban, por ejemplo, que el aforo no debería pero el aforo, salvaguardar todas claro, esas pero situaciones o probabilidades. Lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es, me imagino que se ha hecho un protocolo pensando que no va a haber mucha gente, que va a ir la cantidad de gente que se estimaba, que es muy, muy poca, y resulta que el aforo de el patio, 16,000 personas. Ese es el aforo que tiene de 16,000 personas. Ahora, según lo que se ha indicado, se han vendido solamente 14,000 entradas, según el informe de la alcaldía a cargo del secretario municipal Orlando Ceballos, solamente se han vendido 14,000 entradas y fracción, ¿ya? Lo que pasa es que ya siendo tarde, porque aquí hay un dato interesante que esta mañana daba la policía, a las 22:45 es cuando sucede este hecho lamentable. Y más o menos un momento antes, la madre fue y dejó a su hija para que asista al concierto. Y resulta que la madre, después, eso es lo que dice la policía, habiendo recorrido un poco una cuadra, se da cuenta de que hay un tumulto, hay problemas ahí, va y encuentra a su hija ya tendida en el piso, ¿no? Primero es que ha ido, la primera es que ha ido tarde, no sé si tendría o no entradas, pero lo que dice la gente es que ahí había mucha gente que ya no tenía entradas, pero quería ingresar a este evento y resulta que con una actitud definitivamente criminal, porque no hay otra que decirlo, de aquellas personas que estando en la parte de atrás empiezan a empujar a la gente que está adelante y esto es lo que ocasiona por la intención de agarrar y de querer estar adentro, ¿no? Incluso sin tener entradas. Bueno, no estuvimos nosotros, es toda esa información que se ha ido ventilando, pero tenemos a alguien que es nuestro jefe de contenidos virtuales, Francisco Padilla León, alias Paquito de Luz, que sí estuvo. Querido Francisco, contanos cómo fue la experiencia en este horror. Bueno, buen día Paya, buen día Alex. Buen día. Nosotros, al menos esto cuento de mi experiencia, habíamos llegado con las personas que íbamos a ingresar aproximadamente a las 7:30, ¿no? Incluso estábamos apurados porque había trancadera en la avenida Juana Zurduy, ya que, claro, hay mucha gente que fue. Estábamos apurados porque en comunicados decía que las puertas se abrirían a las 5 de la tarde. Entonces ya estábamos diciendo, sí, demorados, pero en realidad habíamos tomado esa previsión de que incluso a las 5 ya iba a estar lleno, ¿no? Y fuimos, buscamos la fila, no había la fila, había desorden, nosotros íbamos a entrar a General y no se sabía por dónde era, o sea, sabíamos que había un ingreso, claro, no había de ningún tipo, ni siquiera ingreso, ni siquiera un banner, ¿no? Del evento, parecía que era cualquier otro evento. Entonces buscamos la cola. Es importante para ordenar, pues Sí, y tampoco alguna persona con algún gafete que diga del staff del evento, o sea, ¿no? Entonces preguntábamos a otras personas que sabían menos que nosotros o igual especulaban. Entonces cuando encontramos una cola, vamos y nos ponemos ahí, sí. Decimos, ¿esto será? Sí. Y también entendíamos que había una de mujeres y otra de hombres, ¿no? Pero era muy desproporcionada. O sea, que había una fila para hombres y otra para mujeres. Claro, teníamos que separarnos. Claro, sí. Teníamos que separarnos, pero en realidad tampoco se entendía porque entre la fila se convertía a ratos mixta y otros ratos sí era de mujeres nomás. O sea, no, era completamente una confusión. Claro, entonces pasan las horas cuando estamos en la cola y más o menos... ¿Cuánto tiempo estuvieron en la cola? Nos metimos a las 8, digamos, cuando encontramos una cola más o menos decente, sí. Ordenada. Sí, cola, ¿no? Y nos metimos a las 8 y esa cola duró hasta las 9:30, 10 diría, porque hubo un momento ya de caos, digamos, en el que todos, o sea, se deshicieron todas las colas y empezaron a correr hacia la entrada porque aparentemente la habían abierto, ¿no? Entonces todos estaban buscando. No, o sea, se había entendido eso. La fila avanzaba poco hasta que pasó eso y ya todos corrieron directamente a la puerta, ¿no? Ahí volvimos a improvisar otra cola que duró otra hora, digamos, hasta las 11 menos 10, que es cuando empiezan a empujar, la gente nos empieza a empujar, estábamos ahí todos apachurrados, ¿no? Ni siquiera pero en cola, sino como
Y era un grupo. Claro, un grupo numeroso de gente que intentaba buscar un lugar. Y estaba presionando. Sí, estaban presionando fuerte y tiran gases. ¿Cómo? A ver, eso por ejemplo. Eso, a ver, dale. Claro, termina... No estabas. No, pero yo quiero saber por qué carajo metieron ahí el gas. Cuando nos tiran los gases, ahí con mi grupo de amigos decidimos salir, ¿no? Claro. Porque entre las personas, o sea, no somos tan corpulentos, así que ni íbamos a pensar en enfrentarnos, ¿no? En ese forcejeo. Nos vamos a un costado y ahí yo empiezo a grabar porque ya se venía a venir esto, ¿no? Que o iban a bajar la reja o algo iba a pasar. Pero la cosa es que a las 11, ya pasando los minutos, empiezan a meterse por los lados, se empiezan a trepar las rejas y ahí pasa el segundo momento de pánico, que es ya cuando bajan la reja. Es decir, se fijan, los que estaban atrás se fijan que se estaban metiendo por los lados. Supongo que los guardias se confunden, no saben qué hacer, intentan recibir ya gente, abren las dos puertas de la reja pero se dan cuenta que fue mala idea, ¿no ve? Porque empiezan a empujar mucho más. Y cuando ya las intentan cerrar, es cuando pasa esto, que baja la reja, ¿no? Claro, la estampida sí, y... Claro, aplasta la reja y en el video se nota cómo no termina de tocar el piso la reja. Una sí, pero la otra queda como aplastando a alguien, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir? Ya, o sea, al otro lado. Sí, claro. Sí. De la multitud, al otro lado. Entonces, claro, podía quedar cualquiera atrapado ahí entre la reja y el resto pasar encima. Entonces la gente cuando ve que la reja ya bajó, en vez de esperar, ¿no? A que que la reja toque el piso, la parte o algo, en realidad todos empiezan a correr. Y se nota cómo se vacía la calle y ya todos entran con entradas, sin entradas, con entradas falsificadas, como sea. Las víctimas en el suelo, claro, obviamente. Sí, y ahí se empiezan a notar un montón de chicas. Yo solo he visto mujeres en el piso ensangrentadas y ahí ya 7 heridas han llegado al hospital. Inconscientes, ¿no? Ya. Y bueno, ¿qué va a pasar luego? Tú has ido, o sea, no es que hayamos ido gratis al concierto, ¿no ve? Claro. Estábamos haciendo la fila, ya que todo lo que pasó luego, ya no puedes disfrutar nada, no puedes ni pensarte. Después de haber visto eso, te quedas un rato y ya nos fuimos igual temprano por si pasaba algún otro desastre. Ya. No se tomaron un traguito, nada. Sí, ya está. ¿Qué le pasa a este medio paya? Dios mío. Pero no, a ver, ¿cuál es el problema? Pero a ver, no nos vamos a abstraer de una cosa que es real, que ha ido la gente ahí, ha tomado, ha bailado, ha chupado y todo. No es que a ver, lo que está contando el Paco es la reacción muy personal, pero claro. la gente la valida todo. Sí, la calle era otro boliche. A ver, un momento, lo que tiene que quedar claro, ese es un testimonio de su acción personal, pero al otro lado, después de lo que ha ocurrido el hecho, la gente ha entrado, ha bailado, ha chupado, ha gritado, después de haber... Entonces, ¿para qué nos vamos a hacer aquí a los... pero vos estás enfocando de otra manera. No, de otra manera. A ver, Carlos está diciendo, y no te has tomado un traguito. Pero ahora lo que yo sí te pregunto en serio. ¿En serio? En serio, pues no te has tomado un traguito, hermano. Si no. Había ya en la fila, en la tarde había gente en la fila, jóvenes así, chupados. Sí, un montón. Eso es anómalo. Claro, ya era baño público, ya era todo. Los mismos jóvenes. Sí, está bien. Pero está bien, eso estamos tratando de definir. Yo no le estoy tirando que les han obligado a chupar a los jóvenes. No está bien igual. Igual no es permitido chupar en vía pública, ¿o sí? Ya, bueno, entonces están infringiendo una ley y deberían también regular eso, ¿o no? Está regulado, por eso dice es prohibido. No, pues, querido. Está prohibido. Lo que pasa es que mucha gente agarra y aprovecha estos espacios para tener esta clase de conducta. Autorizó? ¿Estaba bien tirar esos gases lacrimógenos? O sea, no, bueno, eso no. Claro, es que no se notaba nada, no sabía si eran... Porque otros empezaron a llegar, llegó la policía, se vio guardias municipales, pero no sé quién votó la verdad de los gases, supongo que de la seguridad privada, porque llegó de adentro. Imagínate si es que tenías todo abierto, libre, y para que la gente entre a la carrera, la situación pudo haber sido peor incluso, ¿no? O sea, pero habría que ver, ¿no? O sea, qué tan efectivo o negativo ha sido esa cuestión, ¿no? Porque hay que considerar también en el análisis de esos puntos de vista. Claro, ¿no? seguramente han habido cámaras y todo eso se estará revisando, ¿no es cierto? Pero ya
había mucha gente, por ejemplo, Martínez Joshua nos dice, ¿quién autoriza estos conciertos? Ahora, ¿quién se hará cargo de lo que pasó? Entonces, claro, hay muchas preguntas que mucha gente no entiende o no está informada. Hay una situación que ya se debe aprender en esta clase de eventos. Es que a veces, por ejemplo, uno de los que lleva eventos a ese lugar es la FEXPO, ¿no? Y en la FEXPO resulta que de 7 días de conciertos, 2 pueden ser los buenos y 5 no te lleva absolutamente a nadie, por decir una cosa así, ¿no? Pero ante esa situación, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya esto debe dejar, ya cuando los Carcas actuaron el año pasado ha sido también grave y por suerte no ha ocurrido ninguna desgracia. Así es. ¿A qué debe enseñarnos? Primero que, ¿no? O sea, Sucre de pronto algunos empresarios que hacen esta clase de eventos no le ven con mucho interés porque piensa que la gente no responde, pero las manifestaciones de lo que hemos visto, lamentablemente de lo que ha sucedido el sábado y lo que sucede con otros conciertos, es que en Sucre hay gente que se interesa en conciertos dependiendo del artista, ¿no? Masivos, y a los cuales se puede arrastrar la presencia de gran cantidad de gente, y para eso, ¿qué es lo que se quiere? Es tener, lo que alguien decía, tener un sistema de seguridad que por lo menos tenga 2 o 3 anillos para evitar este tipo de cosas, como sucede en cualquier evento masivo. Vos cuando vas al Estadio Patria, cuando hay un partido y saben que va a venir Stronger o Bolívar, que arrastra muchísima gente, no es que todo el mundo está agolpados en la puerta y en el lugar de la compra de entradas, sino que ya hay anillos de seguridad para justamente permitir lo que pasen los que tienen que pasar, los que van a comprar entradas, los que tienen entradas, y no dejar que todo el mundo se agolpe en las boleterías o en las puertas y que ahí se haga lo que quiera. Entonces, esto debe enseñarnos a esa situación, ¿no? Bueno, entonces tal vez no hubo eso, ¿no? Es decir, o sí, lo que yo tengo entendido de lo que he escuchado y he leído es que sí estaban activados 3 anillos de seguridad. No, los anillos no. Es que no se notaba, no se entendía. O sea, si hubo al inicio es cuando entraron los que ni se enteraron qué pasó, ¿no? Y como te digo, no había aquí, tendría que haber un letrero enorme que diga general, otro que diga VIP, sí, y además ahí de esa forma se entiende, era un alboroto. No se notaba nada. Y es porque en realidad no sabías por dónde vas a ir, qué rumbo vas a tomar, qué puerta vas a entrar y demás. Y eso es justamente por esto, ¿no? Porque ya deben ver a esta clase de eventos en la plaza que se llama Sucre, que hay un interés muy importante de la gente y por lo tanto hay que brindarle todas las condiciones de seguridad, desde por dónde vas a entrar con tu vehículo, dónde vas a estacionar, si tienes unas entradas, qué sé yo, super VIP, no sé qué diablos ellos agarran y lo clasifican, sepan por dónde van a entrar, porque al final de cuentas el que es VIP y super VIP están entrando, digamos, con el resto de las entradas populares, por decirte. Entonces, claro, al final los super VIP igual se quedaron atrás con nosotros, porque estaban obviamente asustados, no ve que van a ir más adelante, era un montón de gente, era imposible de caminar igual. Cuando una vez ya adentro era otro peligro, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de cubrir estos eventos en la FEXPO y es así de grave y de complicada la situación y se forma caótica en la medida de que la gente empieza a golpearse y empieza a desesperarse y la desesperación ¿de dónde viene? De los que están atrás y empiezan a empujar y a presionar y piensan que con la presión van a ir a abrir la puerta o de pronto van a derribar toda la reja y vamos a entrar todos. Esa es la lógica con la que se actúa. Entonces es importante que en los próximos eventos tenga que haber pues esta señalética, estos lugares donde diga por acá tal lugar, por acá tal parte, primer anillo, segundo, o sea, tiene que haber ya un trabajo de seguridad que realmente dé garantías al público que asista a esta clase de eventos. Ya se ha demostrado que con esta seguridad, que así tal cual se lo ha planeado, se lo ha presentado, no es suficiente y no garantiza incluso la vida de las personas, lamentablemente. Bueno, frente a la pregunta entonces de Martínez Llosa, gracias Paquito. Pero no, que sigan, no. Qué bueno tenerte sano y salvo, más bien. ¿Escuchaste a qué personaje? Sí, más bien, es lo único que escuché y ya me fui. No, estábamos muy lejos, creo que le bajaron mucho a la música. Entonces, claro, es malo el sonido, además. ¿Raika estuvo o no? Sí, pero además de eso que este evento no era solo para jóvenes, ¿no? Porque en realidad había una recopilación de cumbia de todo.
Sí. ¿no? O sea, había para gente también como vos, Claro, exactamente. Munra Guevara. Bueno, gracias, querido Muy bien, Paquito. chao, Paco, gracias. Y qué pena Sí. que tengamos que sufrir la pérdida humana de jóvenes valiosos nuestros. Sí, no, y lo más trágico, por imagínate, esto, no, porque pero no, van a divertirse. Sí, y lo más trágico, o sea, la mamá acompaña a su Claro, hija, no. como Como pudiera, muchos, claro, como como muchos que van y les muchos que dejan son a sus todavía hijos, porque jóvenes. claro que quieren asistir a esta clase de eventos y que a los minutos te enteres de que tu hija está muerta porque vos lo has llevado. Realmente es una situación terrible. Esta mañana en la policía se contaba que la madre, por ejemplo, no ha querido hasta ahora, por lo menos, presentar una denuncia indicando de que ya nada va a hacer para que le devuelvan a su hija, ¿no? Claro. Entonces son momentos muy, muy difíciles, dolorosos, que deben enseñarnos que ante ya la presencia de artistas de renombre que tienen un cartel muy grande, hay que nomás establecer un mecanismo de seguridad que sea mucho más efectivo y que también considere la intervención de mayor cantidad de gente, porque no se trata de que en esta clase de eventos el público tenga que llegar a la puerta y llegar a la boletería y de pronto entrar. Ya no da para Yo quiero apuntar algo que me parece importante y es algo que ustedes también han señalado, que es la responsabilidad del público, porque en el relato de Francisco podemos ver que no es que toda la gente presiona para entrar. Hay un grupo que genera el revoltijo, el caos que derivan en estas consecuencias lamentables. Ahora, al margen de que se traten de eventos privados, la policía y la alcaldía tienen nomás a futuro que encontrar los mecanismos, porque estamos hablando de seguridad de la gente, de la población, fuera del evento privado. No pueden abstraerse de eso y decir, bueno, es un evento privado, que ellos han cumplido con los requisitos, es suficiente. ¿No? Adentro, fuera, Rildo, por ejemplo, que también estaba ahí, es otro compañero nuestro, Rildo Calcina, nos contaba que además, o sea, este es un apunte, pero además cuando uno va a la FEXPO y va sin grandes recursos, sin vehículo particular, en que tomas transporte público y otras cosas, te roban. Han sido ellos víctimas de carteristas, ladrones que abundaban por la zona. No es una zona precisamente iluminada. Entonces, si vamos a pensar en este lugar, que a mí me parece una excelente alternativa para estos eventos, tenemos que ordenarlo mejor y la alcaldía y la policía tienen que poner reglas y estar ahí para controlar. No pueden dejar a la seguridad privada y a los organizadores. Y en lo que dice Raika, lo que tiene que quedar claro es que ante la presencia o el anuncio y la realización de esta clase de eventos, que son en la mayoría privados, la alcaldía y la policía tienen la obligación de estar en estos espacios, me imagino siquiera sin necesidad de cobrar a los organizadores, porque es la responsabilidad de brindar seguridad a todas las personas, y la seguridad no quiere decir que la policía a mí me brinda seguridad solamente cuando estoy en espacio público, sino que cuando estoy en espacio privado también debe ocurrir lo mismo, ¿no? Muy bien, José Rocha nos dice, ya para terminar, y también cómo y por dónde salir, requiere rutas, más aún con gente con bebidas, con quienes no se puede dialogar, y esto es verdad. Pero bueno, tomando en cuenta todo lo que hemos dicho, todo lo que nos ha contado Paquito y todo lo que se sabe y todo lo que han estado declarando también las autoridades diciendo esto es un asunto privado, ¿no es cierto? Pero es una forma también de descargarse estas responsabilidades, ¿no ve? Aquí tiene que haber corresponsabilidad. Por lo que ha sucedido, no puede ser que se deje que porque es privado, ¿no es cierto?, se permita que quienes contratan el lugar no tengan todas las cualidades que se necesitan para hacer de un evento seguro. Tiene que haber corresponsabilidad, la alcaldía tiene corresponsabilidad, la policía tiene corresponsabilidad, los dueños del espacio tienen corresponsabilidad en esto. Qué lamentable que hayamos tenido que perder una vida, como en Sucre esto no se escuchaba, para decirles a ustedes, señores, que no se pueden lavar las manos y que no porque haya sido un evento privado, ustedes no tenían a la vez la responsabilidad de cuidar, de ayudar cuando el asunto estaba yéndose de las manos. No debía haberse ido de las manos si es que les decían ¿cómo se llama?, a estos privados, señores, ustedes vamos a revisar qué es lo que se necesita, está bien esto, están cumpliendo los protocolos, y no darles el espacio y dejarles que hagan lo que les dé la gana y que lo hagan mal. Eso no está bien. Con responsabilidad, señores, aquí nadie se lava las manos.
Muy bien, entonces, así que ojalá que en los próximos eventos que se vayan a realizar en la ciudad de Sucre ya tengan que ver a la ciudad de Sucre como un espacio, como una plaza donde la gente puede, y ya lo ha demostrado, asistir de manera masiva. Número 2, que esta no es una responsabilidad del organizador, sino que directamente implica también la acción de la alcaldía y de la policía en ser miembros de la preparación del sistema de seguridad. No puedes decir y dejar, bueno, porque ustedes son privados, presénteme, ¿cuál es su sistema de seguridad? No, señores, porque se trata de un evento público que se realiza en un espacio público y donde va a haber presencia de una gran cantidad de gente. Que esto nos sirva de lecciones es algo que ya se venía presentando. No es la primera vez que ocurre esta situación de que hayan estos empujones, y por suerte no hubo desgracias en años pasados, pero lamentablemente hoy ha ocurrido, y esto tiene que ponernos a reflexionar nuevamente y decir que las responsabilidades hay que cumplirlos tal cual debe ser. Todos, señores, todos somos corresponsables, pues, ¿no? Hasta mañana. Hasta mañana.